Jaime de Ansafer Rosario. Roque, ¿cómo te va? ¿Qué Bienvenido. tal, Juan? ¿Cómo te va? Gracias por la bienvenida, mejor. No, por favor, que gracias a vos por venir. Oye, arranco por este lado. ¿Deben ustedes plantearse o deben pensar o deben tener alguna respuesta, por lo menos interna, porque oficial no hay? ¿Por qué Puyaro estira tanto la convocatoria paritaria? Bueno, nosotros entendemos que Puyaro lo que no quiere reconocer es que el aumento paritario, no, el aumento por decreto unilateral de febrero quedó corto. Ujú. Y arrancar a discutir paritaria ahora, que sería lo que correspondía, eh, sería reconocer esa faltante y esa pérdida salarial que ha tenido la docencia y los trabajadores del Estado en general en la provincia de Santa Fe desde febrero a esta parte, ¿no? Ese 12,5 quedó muy por debajo de la inflación 12,5 que acumulada en la provincia de Santa Fe, que además fue más alta que en la media nacional. Ujú. De todas maneras, yo lo que decía era, qué lástima que no se aprovechan las vacaciones para convocarlo, porque digo, después está esta retórica, no, a ver, nosotros los convocamos y los convocamos con los chicos en clase, pero ellos son los que quieren hacer paro. Digo, esta cuestión ilógica muchas veces, o por lo menos que algunos la creemos, de por qué no discutir en vacaciones, porque sería lo ideal, ¿no? Lo ideal era discutir en junio. En Mirá julio, bueno, lo que te sí, digo. sí, sí, sí. Ni siquiera en julio. Ujú. Pero bueno, ya hubo una experiencia cuando apenas asumió Puyaro, que nos convocó el 4 de enero a paritaria y no pasó nada. No solo no pasó nada, sino que incumplió con el 22% que debía de la paritaria de la gestión anterior. Así que ya no nos extraña nada. Entiendo lo que planteas vos, que hay una parte con falta de lógica de no sentarse mañana, Ujú, pasado, ujú. el día que sea necesario. Nosotros estamos dispuestos a discutir, pero a discutir además en serio, Ujú. nada de es esto o nada, sino que en el caso de que lo que ofrezca no sea lo que acepte el sindicato, por lo menos una nueva discusión, Ujú. un intento de acercamiento. Hasta ahora no ha sucedido. En principio la idea, o por lo menos yo escuché algunas declaraciones, que sería fines de julio para la convocatoria. ¿Tiene lo Y, mismo? y si pasan las vacaciones de invierno, va para fines de julio, lo que Ujú. está postergando al trabajador de un aumento que lo debería de tener con el salario de julio en el mes de agosto para quizás tenerlo a mediados de agosto por complementario o quizás en septiembre. O sea, no solo hay una postergación por el aumento de los precios, por la inflación, sino que va a haber una postergación en el cobro de un futuro aumento si es que lo hay. Tirar la pelota para adelante, se dice en la calle, esta cuestión del gobierno, en un momento donde, por ejemplo, hoy se aprobó en boletín oficial el nuevo cuadro tarifario del gas. Hoy aumentó ya el gas oficialmente. Bueno, aumentó el gas oficialmente, hubo una serie de aumentos importantes en este último periodo, en este último semestre, que incluye los elementos más básicos, Ujú. ¿no? Cualquiera que hiciera una comparación entre el poder de compra del trabajador de Santa Fe al día de hoy, al poder de compra del trabajador de Santa Fe hace 3 años o hace 10 años, es muy por debajo. Y uno no puede contar en kilos de carne, Ujú. en litros de nafta, que son los elementos, digamos, más paradigmáticos a la hora de pensar en el costo de vida. Y bueno, y en este caso el gas, que el cuadro tarifario ha aumentado muchísimo desde la asunción de Milei, ¿no? Porque esos también dependían mucho de los subsidios Ujú, nacionales. ujú. Roque, están trabajando codo a codo prácticamente con SADOP en algunas cuestiones. Seguramente lo has visto o te lo han pasado, este informe que el CESO le dio a SADOP, que habla de que los docentes perdieron en este último semestre prácticamente el 35% de su salario. Eh, No, no en el semestre, ah, en en la la perdón, gestión en la gestión completa. Puyaro. Sí, sí, hemos charlado también nosotros con los Ujú. compañeros del CESO y obviamente trabajamos juntos. 35 en contra están. 35 en contra, por eso digo, del poder adquisitivo desde que asumió Puyaro, pero hay que agregar de que en realidad es un poco más, porque también Ujú, hay que agregar que nosotros teníamos participación de nuestro salario de fondos nacionales, que era el Fondo ujú, de Incentivo Docente y la conectividad, y eso desapareció. claro. Entonces, nosotros estamos casi o más de un 40% por Ujú, debajo de nuestro poder de compra de diciembre de 2023, que no era una maravilla, ujú. vamos a aclararlo, no era una maravilla 2023,
pero digo, hoy estamos un 40% debajo de eso. Con el agravante en algunos salarios, en los más altos, que además de perder ese 40%, volvió el impuesto a las ganancias, que poca gente lo dice, porque bueno, parece que no garpa hablar de eso, porque quienes más ganan deberían pagar, etcétera, etcétera. Pero digo, bueno, una familia que hoy tenía con este salario, vamos a poner por caso en la docencia, una persona que tiene 2 cargos, ¿sí? Paga impuesto a las ganancias con la máxima antigüedad, ¿no? Alguien que se está retirando. Y además de eso hay que restar el poder de compra. Digo porque en diciembre de 2023 no se pagaba impuesto a las ganancias, Claro. Ningún trabajador pagaba impuesto a las ganancias, lo había derogado el gobierno nacional anterior. Y los libertarios, como planteabas vos, que son antiimpuestos, antiestado, anti lo que fuera, restablecieron este impuesto en connivencia con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, que sus diputados lo votaron. Digo, para ver la simbiosis que hay entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, si bien se plantean características diferentes, en realidad ideológicamente están en el mismo lugar, la única diferencia son de intereses de negocios. Santa Fe está más ligada al negocio del agro, cosa que Milei me parece que va más por el lado del litio y el petróleo y la timba financiera, y ha dejado un poco de lado el tema agroexportador. Roque, de todas maneras lo que está claro es que en esta gestión va a ser muy difícil empatarla al 35%, por lo menos lo que vemos, ¿no? No sé si, ojalá, por bien de ustedes, pero en esta paritaria en las próximas, al menos el empate a esto, yo lo veo muy difícil. Bueno, de todas maneras, Ujú, lo que podría hacer cualquier gobierno con lógica, no ujú, solo este, lo han hecho otros gobiernos aún cuando hemos perdido ante la inflación, es intentar una recomposición que se acerque ujú, a esa pérdida. Nosotros tuvimos un proceso de pérdida de poder adquisitivo de 2016 en adelante, y en 2020 volvimos a caer con la pandemia, pero después la gestión anterior nunca alcanzó, por eso también en los planes de lucha, ujú, pero siempre intentó buscar mecanismos que pudieran recuperar poder adquisitivo. Por eso nosotros en gestión anteriores a veces no hablábamos de cláusula gatillo, sino hablábamos de recomposición salarial, la cláusula ujú, gatillo para no perder. Nosotros queríamos recomponer. Hoy este gobierno no solo no habla de cláusula gatillo, obviamente, pero ni siquiera habla de aumentos que puedan superar el proceso inflacionario para ir recuperando algo de lo que se perdió, aunque no sea de una vez, aunque ujú, no sea ese 35%. Bueno, ni siquiera cerca estamos de recuperar un 1% de ese ujú. treinta y Claro, cinco. claro. Eso es lo más grave. ¿Y cuál sería a ver, qué sería lo mejor en términos de que el otro lado lo va a tener a Puyaro, a sus dirigentes en realidad, pero a Puyaro? ¿Qué sería lo mejor, el mejor negocio que podría hacer la paritaria no sé, la semana que viene o fines de julio? Para Sí, nosotros, para ustedes. una paritaria importante sería una paritaria que explique esto, Ujú, que ponga un piso de recuperación salarial, ujú, que nosotros podamos ver que no solo vamos a prevenir la inflación del próximo semestre, que va a ujú, haber, la habrá en 2, en un 1, si tienen éxito, que dudo, ujú, pero supongamos que es del 1, va a haber inflación en los próximos 6 meses o 3 meses o 8 meses hasta marzo del año que viene, que uno se vuelve a sentar. Yo creo que la paritaria tiene que ser una paritaria corta porque no sabemos qué va a ujú, pasar, ujú, pero bueno, supongamos que el gobierno quiere imponer condiciones para que nosotros realmente pensemos que es una paritaria con algo de positivo, no positiva, sino ujú, con algo que vos decís, bueno, mira, los trabajadores vemos que hay una intención, un camino, un rumbo, es pensar en un aumento que recupere parte ujú, de ese 35 y atar la posibilidad de superar o de mantener en el caso de que en el futuro la inflación lo traspase, ¿no? ujú, Me parece que por ahí lo que te decía antes, a lo ujú, mejor no recuperar el ujú, 35, pero sí decir en la próxima paritaria, cuando te vuelvas a sentar, bueno, ahora el atraso salarial no es del 35, sino es del 30, del ujú, 28. Poder pensar en eso, ¿no? ujú. Exacto. El otro día una persona también, un dirigente sindical me decía, se hacía esta pregunta y la respondía, te la voy a trasladar porque estaba buena. ¿Por qué ahora acordarían lo que no acordaron antes? No, no, creo que no va a O pasar. sea, ya van desilusionados de que... No, vamos desilusionados, lo que Ujú, tenemos es una experiencia
de golpeador, permítame ponerlo en Dale. esos términos, que de este ni siquiera pidió disculpas, ¿no? Pero vieron el famoso golpeador que pide Ujú, disculpas y después vuelve a fajar. ujú, Yo creo que es parte de su código genético y que además las compañeras están podridas. Y que esto le va a salir caro al gobierno. Y eso ujú, es lo que no, o lo están viendo o se están dando cuenta tarde, porque a lo mejor algunos ya lo están viendo. Le salió muy caro en términos electorales el año pasado ujú, el proceso de enfrentamiento con los docentes y le va a seguir saliendo caro, porque acá en cada esquina donde van hay una maestra, en cada pueblo de la provincia de Santa Fe hay una maestra, hay una profesora, en cada barrio de la ciudad de Rosario hay. Hoy los dirigentes de la provincia de Santa Fe, los de más alto rango, hablamos del ministro de Educación y el gobernador, no pueden pisar una escuela si no tienen 7 patobicas que no dejan pasar a nadie. De hecho, no ujú, pisan las escuelas. ujú, Y eso, a la larga, estamos hablando de un plantel de 80.000 docentes en toda la provincia que tienen familia, que tienen amigos y que se convierten de alguna manera en unos militantes antipuyaro, le terminó saliendo caro. ujú. Después discutiremos cómo se resuelve eso. Pero si el gobierno cree que todo esto que hace es gratis, bueno, está muy equivocado y la realidad se lo está Ujú. demostrando. Y a esto, déjame sumarle algo que incluso la semana pasada, o la anterior, hablábamos con Alonso, con Rodrigo Alonso, para que haga un balance. Pero bueno, del otro lado, el oyente televidente nos va a decir, bueno, pero lo dice el dirigente sindical. Ahora yo, que tuve la posibilidad también de, porque bueno, tengo sobrinos, parientes, vecinos, hijos que están en la escuela pública, también la de la privada, me decían, es increíble cómo de a poco fueron, sobre todo en estos últimos tiempos, recuperando esa idea de la comunidad educativa, el padre, la madre, etcétera, etcétera, a favor del docente en esta lucha. Entonces ahí yo te diría 80.000 más su familia, más hoy yo creo que ya tienen a la familia de la familia también de su lado, ¿no? Bueno, nosotros, el plan de lucha de este año estuvo un poco basado en eso, Ujú, ¿no? La carpa blanca y los ruidazos, los semaforazos, han demostrado que la comunidad empezó a rotar en su opinión. Siempre hay un núcleo duro que ha bancado la escuela, el docente, y hay un núcleo variable que a veces está más a favor, más en contra. Y ha rotado esa variación hacia un respaldo a la escuela pública. Pero ¿saben por qué? ujú, Porque se encuentran con una escuela peor. Año tras año encuentran una escuela peor. Una escuela que alguna vez tuvo computadora para los niños y niñas, una escuela que alguna vez tuvo piso tecnológico, de la cual en una época llegaban toneladas de libros, juegos para nivel inicial, en donde los docentes tenían su propia computadora. Digo, eso empeoró, no es que ujú. mejoró. Entonces, seguir a que ahora además encontramos a un docente que va a trabajar completamente enfermo, pasado de edad, porque te corrieron el arco, porque Ujú, ahora para jubilarte te morís de hambre, te corrieron la edad jubilatoria, te corrieron los aportes, entonces las compañeras que se estaban por jubilar van a trabajar 2 o 3 años más y enfermas por el presentismo, ujú, porque no les alcanza los fondos para mantener a su familia. Y entonces, inconscientemente o conscientemente, la comunidad está viendo que sus hijos, sus sobrinos, sus parientes que utilizan la escuela pública, que van a la escuela pública, que llenan esas escuelas, tienen una escuela peor, que ujú, se cae a pedazos, además en infraestructura. Entonces, cuando ven eso, también cobra el gobierno provincial, que podría ujú, tener una actitud ujú, diferente, ujú. insisto en esto, porque no es que pueda hacer magia los gobiernos provinciales en este contexto nacional, pero podrían decir, como pasa en otras provincias, bueno, señores, nosotros no estamos de acuerdo con la política nacional y vamos a enfrentar esto. No es lo que hace el gobierno Ujú. provincial. Y a la vez los docentes que hoy sí tienen más que nunca, porque bueno, si bien ya viene, pero más que nunca el tema de la seguridad también. Con lo que pasó con San Cristóbal, por ejemplo, bueno, allí también son una línea de respaldo, de contención a todo lo que viene, que incluso uno dice seguridad, pero la cuestión, lo hablábamos con unos docentes este fin de semana. Tuve la posibilidad de hacer un viajecito corto y justamente iba una docente de la ciudad, de una escuela pública de la ciudad, y me decían, increíble cómo está el tema salud mental que no se llega, que tiene que ver con la seguridad de la Unión.
que no se llega a abordar. Esto. Bueno, ahí hay dos o tres A cosas, ver. ¿no? Es un problema social el que Ujú, hay más que de seguridad. Lo de San Cristóbal fue un fenómeno bastante duro para la provincia de Santa Fe, pero que tuvo su rebote en distintos lugares del país porque hubo intentos ujú, de ese tipo de cuestiones. Pero lo que hablas vos de la salud mental es clave. Nosotros lo que estamos viendo en los distintos tareas que vamos realizando es que post pandemia, la crisis social es mucho más profunda. No solo por lo económico, porque bueno, se vino una inflación, después ahora se viene una recesión, digamos, el pueblo la está pasando mal, sino que la pandemia ha acelerado algunos procesos en los cuales la escuela los manifiesta con una violencia inusitada, no la escuela, sino la comunidad, y cualquier desaveniencia, digo, hoy, inclusive hasta en un choque, sé que se chocan dos personas y se agarran a trompadas, digo, ujú. no es que no haya pasado nunca, hoy pasa mucho más. Sí. Digo, la intolerancia, el convivir con el otro, y bueno, en la escuela se trata de convivir con otras personas de diferentes edades, diferentes estratos sociales, y eso está generando, como decís vos, problemas serios que más que calificarlo de seguridad, digo de Ujú, violencia ujú, fuera de la escuela y que también se produce a veces adentro de la escuela. No nos gusta tal cosa, vamos todo, pueblada, no nos gusta esta otra cosa y bueno, y estamos de esa manera. Y esto nos incluye a todos, ujú, docentes, familias, equipos directivos, y está muy difícil abordarlo y mucho más con un Estado que se retira, porque el ujú, Estado tenía y tiene algunas herramientas, equipos de ESI, equipos socioeducativos, territoriales de convivencia, tiene algunas herramientas para abordar esos elementos ujú, y realmente cada vez son menos los agentes que trabajan en eso y cada vez es menos el presupuesto que tienen para eso. Entonces, es muy complejo y cuando hablamos ya de la salud del trabajador, que es donde uno también pone más el acento, pues son las compañeras que se acercan al sindicato con todas las dificultades, el Estado provincial realmente con presentismo, no pudiendo faltar por la dificultad, con un sistema de salud laboral que cada vez castiga más a las compañeras. O sea, ujú. una compañera enferma más de una vez la han mandado a dar clase, aún sin temor a perder el presentismo, pidiendo la licencia en pésimas condiciones, y ahora privatizando ese sistema que probablemente para nosotros empiece el año que viene, que va a tender a que cada vez vayan más destruidas a dar clases las compañeras. ¿Cómo vamos a terminar nosotros los maestros en esto? Cada vez con peor salud y nuestro estudiante también. Porque también si hay una maestra con dificultades de salud mental dentro del aula, vamos a tener estudiantes con esas dificultades que, insisto, también tienen sus propios problemas, hijos de la pandemia y de los momentos que se viven en la sociedad, ¿no? Ujú. Quiero que nos detengamos en esto porque tenía un especial momento para esto, porque ayer incluso hemos escrito una nota en otro medio, porque está a punto el gobierno de adjudicar el nuevo sistema de control de ausentismo estatal. Más allá de la cuestión del proceso licitatorio, que hoy prácticamente, por lo menos en la ciudad y en la provincia, hay muchas cuestiones, y esto lo digo yo, hay muchas cuestiones para revisar, cosas que quedan en dudas porque se le pone en determinadas licitaciones, y esto lo digo así, de esta forma, a los posibles oferentes se le pone cada vez más traba para beneficiar de alguna manera a alguno, grupos económicos con muchas empresas ligadas a sectores políticos o a sectores del poder, del círculo rojo. En este caso, por ejemplo, si terminan otorgándole la licitación al grupo Huerten, que es el que estaría a cargo de este sistema de control, el grupo Huerten tiene vínculos, eh, bueno, podría decir de distinta forma, con Milei, con la familia Milei. Entonces, bueno, allá hay un punto. Pero ahora, el punto por ahí más terrenal, el de ustedes. Sí, leí ¿Cómo lo viste? leí la Ujú, nota. Sí, nosotros pensándolo en términos de ujú, trabajadores es de una gravedad supina, no solo
que la salud laboral sea privatizada, o sea, ya en términos de pensar la salud como una empresa privada, un Estado provincial, ya es un error, ya es Ujú, un error. Pero además, pensar que ese proceso licitatorio tenía como condición algo terrible, que es decir, bueno, vamos a bajar además las licencias. O sea, quienes hoy están faltando, a pesar de la pérdida económica que implica hasta enfermarse, ujú, porque hoy ser docente y enfermarse, quedar embarazada, tener cáncer, tener los problemas de cuerdas vocales, que son problemas profesionales, porque los problemas de cuerdas vocales vienen de la propia tarea. ujú, eh, Eso genera ya una pérdida económica sustancial, porque pedirse una licencia es perder ese presentismo espantoso que han puesto. Ellos quieren bajar más, o sea, va a haber maestras más destruidas. Y por otro lado, miren cómo nos han cambiado el sentido ujú, de la cuestión, que cuando uno dice salud, uno tiene que pensar en que a lo que apuntaría un sistema de salud laboral, de que haya más docentes saludables para poder trabajar mejor. ujú, ujú, Y en realidad, nada de eso del proceso licitatorio y de la publinota del gobierno que ha salido en todos los medios plantea cuidar la salud del docente. claro. Entonces, y nosotros lo vemos hasta como natural. La sociedad en general, hasta las propias compañeras, medio como que miran la noticia y dicen, no, no están contentas porque saben de qué se trata, pero me dicen, uy, bueno, nos van a controlar más, o peor, nos van a bajar lo que nuestro médico nos indica, ¿no? Claro. Que es lo que suele suceder con estos sistemas. Tu médico te dice, son una semana una gripe, te van a decir, no, es un día. Digamos, de alguna manera entendemos que ese es el proceso que va a hacer este sector privado, porque aparte tiene una meta económica, digamos. Claro. Después vamos a hablar, si hay tiempo, Sí. para decirte que no creo que se pueda implementar por mucho tiempo. Te estaba por preguntar. Sí, Ya sí, en sí. otras provincias han Ujú, probado esto y no ha exacto. funcionado. Pero bueno, Ujú, vamos a ver, capaz que me sí, sí. equivoco, la tecnología evolucionó de tal manera Ujú, que quizás les funciona. En otras provincias no funcionó, se intentó. Em, pero nos cambian la lógica. ujú, Van a buscar un sistema de salud laboral para que el trabajador esté más enfermo, ¿sí? Y falte menos. En vez de buscar un sistema de salud laboral para que nosotros los maestros estemos en óptimas condiciones frente a los estudiantes y darle una mejor educación pública, porque en definitiva somos seres humanos y en definitiva cuanto mejor estamos, mejores condiciones podemos dar de esta tarea tan noble que es enseñar. ujú. Bueno, no, esto lo plantean de otro modo, así que vamos a mirar con atención eso y por supuesto que desde ya nosotros no estamos de acuerdo Ujú, con que se lleve la salud laboral a un ujú, esquema privado. ujú. En la implementación quiero que también te explayas en eso, porque incluso a cuestiones similares en empresas grandes privadas, también falta este sistema, o estos sistemas. Imagínense en 80.000 Más, porque docentes. se plantea para todos los empleados públicos de la Exacto, provincia, son mucho exacto, más exacto. son más de Bueno, 100.000. y ahí la implementación que tiene usted medido. Bueno, no, nosotros no sabemos cómo lo van a Ujú, implementar, no sabemos cómo fue el proceso licitatorio ni qué ofreció la única oferente, digamos, en ujú, este caso, como decís vos, que da la sensación de que le dejaron el caminito despejado con un referí sacando amarilla para todos lados. ujú, Nosotros lo que sí está claro es que vemos muy difícil que un sistema privado tenga la capacidad de auditar y de revisar a conciencia y como corresponde, ¿sí? La salud de tantos agentes en la provincia de Santa Fe. Uno piensa en policía, trabajadores del ministerio, de los propios trabajadores del Ministerio de Salud, de los hospitales públicos, etcétera, etcétera, cómo un sistema privado pone en cada lugar a alguien que vaya a controlar, un especialista además, porque si no es lo mismo enfermarse de la garganta que enfermarse de un problema traumatológico, que de un problema oncológico, a un especialista que lo vea y diga, bueno, si usted está enfermo, corresponde, cuídese, vea esto, vea lo otro, ujú, o supongamos en el peor de lo punitivista del esquema, decir, bueno, no le corresponde la licencia, pero por lo menos tener que revisar. claro. eh, Así que lo veo difícil para una empresa privada que pueda lograr eso en toda la provincia y de una,
recordemos que la provincia de Santa Fe es muy grande, no Ujú. es ni Tucumán ni es Cava, es muy grande de punta a punta y tiene zonas inhóspitas como el norte, tiene zonas un poco menos inhóspitas como el sur, pero donde las localidades no son de fácil acceso, no todo es Rosario o Santa Fe o Reconquista o Rafaela. Entonces, a mí me deja muchas dudas a lo que nos compete a nosotros, que es el departamento de Rosario, igual nos parece complejo la posibilidad de auditar todo, siendo que este es el centro médico más grande de la provincia, ¿no? Acá Ujú. se vienen a atender prácticamente De todos lados. de todos lados a la ciudad de Rosario. Yo no lo veo tan fácil. Cierro con esto, Roque, desde ya te agradezco que hayas venido a compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo, y esto más que nada para que lo conozca la teleaudiencia, la audiencia, digo, ¿cómo con todas estas cuestiones uno se sienta a dialogar, entre comillas? Porque uno dice un diálogo medio sordo, porque uno puede tener todo el ánimo de dialogar de una parte, pero si la otra después te termina por allí cerrando los caminos por decreto, ya el diálogo pasa a otra cuestión, ¿no? Un diálogo más que nada sordo. Pero con todas estas cuestiones, a ver, eh, prácticamente 35% en contra desde que arrancó la gestión. Muchas cuestiones que se han dicho desde el propio oficialismo con gente que lo ha votado, porque hay muchos docentes que lo han votado. Uh -huh. Y no se tiene esta cuestión de decir, che, no, son Roque Jaime o Alonso, si no decís los docentes son vagos porque lo has escuchado. Sí, sí, Es sí. que es grave que desde un dirigente político se diga cuando, insisto, muchos docentes los han votado o otros trabajadores estatales. Y esto último, esta cuestión de decir ahora te controlo de esta forma porque yo quiero hacer caja, quiero ajustar aún más a lo que ya ajustamos y quiero hacer caja, entonces te meto esto. ¿Cómo se va a una mesa de diálogo teniendo todas estas cuestiones a tratar de meter un bocadillo? Bueno, Contame, porque yo sí. alguna vez participé en las paritarias a nivel Ujú, provincial, ahora van otros compañeros, pero lo que cuentan es que prácticamente es un circo, ¿no? Que ujú, es un lugar donde se sientan formalmente, ya no se habla ujú, seriamente, se plantea obviamente formalmente cada uno de los puntos que reclamamos históricamente, puntos que teníamos pendiente con la gestión anterior, que no pudimos resolver, y a eso agregado todo lo actual, se deja el papel y la verdad que por lo que cuentan compañeros, que hay compañeros acá de Rosario que suelen ir a la paritaria, Paulo Juncos, el secretario gremial y otros compañeros, y después es nada, es bueno, listo, besitos, firmamos el acta, la foto. foto, sí. Más allá de la política de los gestos, las paritarias se resuelven de otra manera. La política de los gestos es eso. En realidad acá es una puja de poder entre trabajadores y entre los sectores de la provincia de Santa Fe que plantean que Santa Fe tiene que ir en un proceso contrario al de Nación, en un proceso de industrialización, de intervención del Estado, en un proceso de mejora de la educación pública, en un proceso en donde el agro no lo sea todo, sea una parte importante, pero Ujú. que el agro no lo sea todo. Hoy el cordón industrial está en crisis. Entonces, en esa idea es donde se puja con el actual gobierno que plantea todo lo contrario. Entonces, a medida que va creciendo la idea en la población de que, bueno, ese modelo, el modelo Puyaro no funciona más, el modelo Milei no funciona más, es cuando nosotros tenemos más chance, independientemente de quién se sienta, y Ujú. verdaderamente, como decís vos, sería muy interesante ver, no se puede, pero verlo Ujú. filmado, cómo se chicanean de alguna Claro, manera, porque sabes que lo que va a pedir nunca te lo van a dar y el tipo que está del otro lado sabe que no te va a dar nada y claro. que ya tiene todo cerrado y tiene la cuentita hecha en una planilla y que eso es lo que va a hacer, Ujú. digamos. Así que bueno, es medio una formalidad. Sí hay un clima de época tanto nacional y con las acciones de lo provincial en la eliminación prácticamente de los sindicatos. Está con la reforma electoral y demás. Yo veo que hay una idea o un clima de época que dicen, no, basta de sindicatos. Incluso en las declaraciones como las que te planteé. Bueno, pero es mundial porque Ujú, lo que sucede es que Argentina es uno de los países con más alta tasa de sindicalización ujú, en el mundo.
la más alta de Latinoamérica, pero en el mundo hay muy pocos países que tengan la tradición sindical que tiene la Argentina, y no hablo de ANSAFE, que es un sindicato de empleados públicos en definitiva, sino digo todo el sector privado tiene una alta tasa de sindicalización. Y es un mal ejemplo para esta corriente mundial que ahora ganó en Bolivia, que ganó en Colombia, que tiene que está peleándole a Lula el proceso electoral. Creo que hoy el obstáculo para partir, porque acá lo que se quiso partir no es solo la voluntad de los trabajadores y abaratarle la mano de obra. Acá lo que se quiere partir es el espinazo productivo de la Argentina. Lo que quieren ahora es que la Argentina solo se dedique a 2 o 3 cosas primitivas, ¿no? A algo de agroindustria, lo que hablamos antes, litio y petróleo, el resto no importa, que soy un país para 15 millones de habitantes y somos 44. Entonces, partir ese espinazo, evitar la soberanía tecnológica, soberanía industrial, no es casualidad lo del CONICET, no es casualidad de los universitarios, no es casualidad lo que pasa con las escuelas técnicas que están cerrando a la noche, las escuelas técnicas en la nocturnidad. Todo eso no es casualidad, es parte de un modelo y lo que entendemos es que para destruir ese modelo el sindicato es uno de los principales obstáculos, ¿no? En nuestro caso ANSAFE, pero es una disputa de sentido en general. Lo mismo le pasa a los compañeros de la CGT, lo mismo pasa, es algo que vienen instalando hace años, pero que ahora se recrudece. Y como decís vos, Puyaro cometió un error grosero, que es atacó a la docencia en general. Ahora manda fake news y pone trolls al servicio de escribir en nuestras páginas o sacar las imágenes de nuestros compañeros diciendo que son unos delincuentes. Bueno, todo lo que es la fake news paga en las redes. Pero arrancó poniéndose de sombrero a las docentes. Y eso no se lo van a perdonar las compañeras. Puede decir cualquier barbaridad, ANSAFE. Primero, las docentes defienden a su sindicato. Pueden querer o no tanto a su dirigencia, pero defienden su sindicato, porque ANSAFE tiene 98 años de vida y es el sindicato más importante de la provincia, y además de ser el más importante de la provincia, el que más tasa de afiliación tiene en el país, porque en Buenos Aires UTEBA es más grande, pero tiene menor tasa de afiliación porque hay otro sindicato. Acá solo ANSAFE. Entonces es un sindicato muy respetado. No es casualidad que la secretaria general de ANSAFE sea, que era, ahora es la secretaria general de CETERA de la Federación Nacional. Eso tiene que ver con el poder que tiene el sindicato y las docentes lo reconocen. Primer error del gobierno, atacar a los docentes. Segundo error, atacar a la ANSAFE. Vos podés atacar a un dirigente, pero no podés atacar al sindicato. Y ahí se está poniendo la provincia de sombrero. Se la va a terminar poniendo de sombrero. Podrá tener su reelección, pero no va a terminar bien lo de Puyaro en Santa Fe. Gracias, Roque, por la visita. No, gracias a vos. ¿Te quedó algo? No. Hablamos Puedo, de todo. Si querés me quedo hasta pasado mañana, hablamos de política, pero... ya te vamos a invitar a hablar. Dale. Bueno, tenés que participar, estás habilitado a participar de la Carta Orgánica de la ciudad. Me imagino, eso no tiene problema el sindicato. No estamos trabajando el tema. Me voy a averiguar porque tenemos una compañera docente concejala que siempre... Pero digo, no están inhabilitados para hacerlo, ¿no? El sindicato no le pone reparo ahí. En poder ir de estatuyente, por ejemplo, de candidato. No lo he visto. No lo han visto. Bueno, van a tener que verlo, porque incluso va a ser muy importante que en la representación de la idea de ciudades, aquellos que van a discutir la Carta Orgánica, también tengan la voz y la mirada de los sindicatos. Gracias, Roque, nuevamente por venir.